A continuación, lo que vamos a hacer son cálculos de masas molares. Recordar que las masas molares y los pesos fórmula tienen la misma cantidad numérica, pero con diferente unidad. Las unidades de los pesos fórmula van a ser unidades de UMA o unidades de Dalton, mientras que en el caso de las masas molares, las unidades van a ser gramos por mol. Vamos a comenzar calculando la masa molar entonces para el agua. En el caso del agua, yo voy a ir a la tabla periódica, muy importante. Siempre que yo reviso la tabla periódica, una tabla periódica sencilla tiene el elemento, tiene el símbolo del elemento y tiene dos números. El número más pequeño corresponde a la cantidad de protones que tiene el átomo. Recordar que los protones son aquellos que le dan la identidad al átomo. El otro número, que es un poco más grande, va a corresponder a la masa molar de ese átomo. Si yo voy a la tabla periódica y busco el hidrógeno, me doy cuenta que en el caso del hidrógeno la masa molar es 1.0 gramos por mol. En nuestro caso el agua tiene 2 átomos de hidrógeno, lo que equivale a un total de 2.0 gramos por mol. Mientras que el oxígeno, voy a la tabla periódica y me doy cuenta que tiene una masa de 16.0. Tengo un solo oxígeno, por lo tanto, el oxígeno me contribuye con 16 gramos por mol, 16.0 gramos por mol. Si yo sumo 16.0 más 2.0, obtengo la masa molar del agua, 18.0 gramos por mol. Y ese sería entonces el cálculo de la masa molar del agua. Si quiero realizar el cálculo de la masa molar del pentano, yo puedo ir a la tabla periódica y buscar cuál es la masa del átomo de carbón y me doy cuenta que es 12 gramos por mol. En el caso de este compuesto hay 5 átomos de carbono, por lo tanto el carbono me contribuye con 60.0 gramos por mol, mientras que el hidrógeno, voy a la tabla periódica, me doy cuenta que la masa es de 1.0, pero tengo 12 átomos de hidrógeno en ese compuesto, por lo tanto me contribuye con 12.0 gramos por mol. Hago la suma para un total de 72.0 gramos por mol. Esa sería la masa molar de esa sustancia. En el caso del oxígeno, si yo quiero hacer el cálculo de la masa molar del oxígeno, voy a la tabla periódica, reviso que el oxígeno tiene una masa de 16.0, tengo 2 oxígenos y la masa molar total de la molécula de oxígeno es 32 gramos por mol. Si yo quisiera saber cuál es el peso fórmula o la masa fórmula, que viene siendo lo mismo, del oxígeno, sería el mismo valor numérico, pero con unidades de UMAS. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el cálculo de la masa molar del dióxido de carbono. En este caso tenemos la contribución del carbono, que tiene una masa de 12.0, solo hay un carbono, por lo tanto contribuye con 12.0. En el caso del oxígeno, la masa es 16.0, hay 2 oxígenos, contribuye con 32.0 gramos por mol, para un total de 44.0 gramos por mol de oxígeno. ¿Ok? Ahora el cálculo de la masa molar del nitrato de amonio. En este caso tenemos nitrógeno, que tiene una masa de 14.0 y tenemos un total de 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto contribuiría con 28 gramos por mol. El oxígeno tiene una masa de 16.0, tenemos 3 oxígenos en total en la molécula,
por lo tanto son 48.0 gramos por mol. Y el hidrógeno, que tiene una masa de 1.0, tenemos 4 átomos de hidrógeno en la molécula, por lo tanto serían 4.0 gramos por mol. Y la suma sería de 80.0 gramos por mol. Esa sería la masa molar del nitrato de amonio. En el caso del permanganato de potasio, yo voy a tener potasio con una masa de 39.1, solo tengo un potasio, entonces serían 39.1 gramos por mol. El manganeso tendría una masa de 54.9, un solo manganeso, y tendría 54.9. Y por último el oxígeno, que tiene una masa de 16.0 por 4 oxígenos, equivale a 64.0. La suma entonces 158.0 gramos por mol. Esa sería la masa molar del permanganato de potasio. ¿De acuerdo? Recordar que la información que me dan los subíndices son la cantidad de átomos que hay en ese compuesto. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es recordar también que las masas molares, cuando yo voy a buscarlas a la tabla periódica, por convención yo las voy a colocar con solo una posición decimal. Por eso es que vean que en todos los casos nosotros colocamos las masas molares que fuimos a buscar a la tabla periódica con una sola posición decimal. En el siguiente ejercicio vamos a calcular la composición porcentual del elemento. Que si recuerdan se calcula con la siguiente fórmula: el número de átomos del elemento que están en el compuesto multiplicado por la masa atómica del elemento, y todo esto dividido entre la masa fórmula del compuesto. Y como es un dato porcentual, multiplicado por 100. ¿Ok? Se lo vamos a calcular al compuesto de pentano. Iniciaremos calculando el porcentaje de carbono que hay en ese compuesto de pentano. Ya al pentano le calculamos la masa molar, que eran 72.0 gramos por mol. Recordar que el peso fórmula o masa fórmula es numéricamente igual que la masa molar, pero con unidades de UMA. Ahora, para calcular el porcentaje de carbono, entonces tenemos que fijarnos cuántos átomos de carbono hay en esta molécula de pentano, que hay 5 átomos de carbono, y multiplicarlo por la masa atómica del elemento. Eso quiere decir ir a la tabla periódica, buscar el carbono y fijarnos cuál es la masa del carbono, la cual es 12 UMAS. Y dividirlo entre la masa fórmula de todo el compuesto, o sea, 72.0 UMAS. Y multiplicar por 100. En ese caso vamos a obtener un 83.3% de carbono en ese compuesto de pentano. En el caso del porcentaje de hidrógeno, igualmente necesitamos saber cuántos átomos de hidrógeno hay en esta molécula, que en este caso serían 12, ir a la tabla periódica, darnos cuenta que la masa del hidrógeno es un UMA y dividirlo entre la masa fórmula de todo el compuesto, o sea 72.0 UMAS, y multiplicarlo por 100, y eso equivale
a 16.7%. Para corroborar que yo hice correctamente mis cálculos, yo puedo sumar el porcentaje de cada átomo que está formando todo el compuesto, y si la suma me da 100%, el resultado es correcto. En este caso yo sumaría 83.3% más 16.7% para un total de 100%. Por lo tanto, mi cálculo estaría correcto. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es calcular cuántos átomos de hidrógeno hay en 2.00 miligramos de pentano. Nosotros ya tenemos el dato de la masa molar del pentano, que era 72.0 gramos por mol, porque ya lo habíamos calculado. Ahora, para hacer este cálculo debemos hacer una serie de relaciones, de hacer interconversiones de unidades, además de hacer relaciones también de unidades, como por ejemplo de gramos entre moles. Entonces, otra de las relaciones que tenemos que hacer es calcular la cantidad de moléculas que hay en un mol. Para eso necesitamos tener también el número de Avogadro. Si recuerdan, el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las unidades? Depende. Son 6.02 por 10 a la 23 moléculas en un mol de moléculas, o 6.02 por 10 a la 23 iones en un mol de iones, o 6.02 por 10 a la 23 átomos en un mol de átomos. En nuestro caso vamos a ver cuál de esas equivalencias es la más conveniente. Iniciamos haciendo la conversión de 2.00 miligramos a gramos. Recuerden que abajo va la unidad que quiero eliminar y arriba la unidad que quiero obtener. Yo sé que un gramo equivale a 1000 miligramos y eso me da un resultado de 2.00 por 10 a la menos 3 gramos de pentano. ¿Ok? Ahora parto de los 2.00 por 10 a la menos 3 gramos de pentano para hacer la relación con la masa molar, porque es la que me relaciona gramos y moles, para pasar de gramos de pentano a moles de pentano. Yo sé que en 72.0 gramos de pentano hay un mol de pentano, o más bien que en un mol de pentano hay 72.0 gramos de pentano, y eso me da un resultado de 2.78 por 10 a la menos 5 moles de pentano. ¿Ok? El siguiente paso, entonces, es hacer la relación de esos 2.78 por 10 a la menos 5 moles de pentano a en esa cantidad de moles de pentano, ¿cuántas moléculas de pentano habrían? Eso quiere decir que abajo yo debo colocar moles de pentano y arriba la cantidad de moléculas de pentano. ¿Qué dato me relaciona a mí moles con moléculas? El número de Avogadro. En este caso debemos utilizar que 6.02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, en un mol de pentano habrían 6.02
por 10 a la 23 moléculas de pentano. Y eso me daría un resultado de 1,67 por 10 a la 19 moléculas de pentano. ¿Ok? Ahora tengo la cantidad de moléculas de pentano. Eso quiere decir que aún me falta un paso. Yo tengo que ver cuál es la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en esa cantidad de moléculas de pentano. Eso quiere decir que yo tengo que partir de ese 1,67 por 10 a la 19 moléculas de pentano y fijarme por cada molécula de pentano cuántos átomos de hidrógeno hay. Y resulta que en una molécula de pentano tenemos 12 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en una molécula tengo 12 átomos de hidrógeno. Y eso me da un resultado de 2.00 por 10 a la 20 átomos de hidrógeno. ¿Por qué no hago una relación directa entre los miligramos de pentano y la cantidad de átomos de hidrógeno que hay? Porque no hay un factor de conversión directo que me relacione miligramos con cantidad de átomos. Yo, para poder hacer este proceso, tengo que irlo haciendo por pasos. Pasar de miligramos a gramos, luego de gramos a moles, de moles a cantidad de moléculas y luego de cantidad de moléculas pasar a la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo. Debo de irlo haciendo por pasos porque no tengo factores de conversión directos que me relacionen una cosa con la otra.